a la cámara, mire. Continuamos aquí con historias para compartir en Identidad Latina Radio. Aquí un poquito con mucha sonrisa hablamos tengo una invitada muy especial. Ella es conocida y la queremos mucho. Ella es Silvia Vargas. Ella es una maestra retirada, pero hizo 35 años haciendo servicio en Hartford Public School. Es sí. Correcto. Bueno, la voy a presentar directamente. Vamos. Hola Silvia, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bueno, gracias, un placer de estar aquí, por supuesto. Así es que me siento muy bien. En estos últimos años yo he estado recobrándome de algunos problemas de salud, pero ya gracias al Señor y a los años, pues el tiempo ha pasado y me he podido recobrar. Así es que gracias, me siento muy bien y encantada de estar aquí. Estás radiante, te ves muy linda, Gracias, de verdad. gracias. Bueno, con todo el trabajo que hay que hacer siendo maestra, no es fácil, no es fácil. No. Bueno, como decimos, en este programa, Historias para Compartir, vamos a compartir tu historia, y como siempre hago esta pregunta: ¿cómo y dónde empieza tu historia? Bueno, mi historia comienza en Santurce, Puerto Rico. Hoy en día Santurce es parte de San Juan, Puerto Rico, la capital, pero cuando yo nací todavía no era un barrio aparte. Y yo nací en Santurce igual que mis dos hermanas y mi hermano. Mi papá era chofer de taxi en San Juan y nosotros vivíamos en lo que se llamaba el barrio obrero, un área muy pobre, muy sencilla. Pero poco a poco, pues mi papá trabajó y llegó al punto donde necesitábamos un poquito más, necesitábamos más oportunidades. Éramos 4 niños y viviendo en una casa sencilla de madera, y mi mamá pensaba que con todos esos huracanes que ocurren en Puerto Rico, como todavía ocurren, tal vez una casita de cemento sería mejor. Pero era algo que no estaba en nuestros alcances en ese entonces, así es que mi papá decidió buscar un nuevo ambiente acá en los Estados Unidos, o como decíamos nosotros en Puerto Rico, por los New York. Por los New York. Y así llegamos a Nueva York, a Brooklyn, y estuvimos ahí por varios años. Ok. El área donde vivía era siempre de los huracanes. Bueno, Puerto Rico completo. ¿Recuerda algo que cuando estuvo ahí pasó? Actualmente sí, tengo un recuerdo bien claro, y fue... No estoy segura del nombre, pero posiblemente fue Santa Clara. En el 1956, yo diría por ahí más o menos. Y me acuerdo que estábamos, como le dije, en una casita sencilla de madera, y mi papá estaba trabajando en San Juan. Y nosotros pues esperando que mi papá llegara, con la ansiedad de que la tormenta, ya estaba el viento, ya estaba la lluvia. Pero mi papá llegó a casa y él había hecho arreglo con el vecino que sí tenía una casa de cemento, de darnos un lugar para quedarnos, una área, no camas, pero sino sencillamente entrar a la casa de ellos para poder sobrevivir el huracán, que como dije creo que era Santa Clara. Y me acuerdo que mi papá vino a casa y nos recogió de uno a uno, nos llevó en sus brazos a la casa del vecino. Y pensándolo bien me emociono. Ay, sí, qué lindo. Sí. Pero debe ya él, seguro con la experiencia. Oh, seguro, sí, bueno. Sí. Bueno, como habían anunciado que iba a ser un huracán fuerte, pues se sabe, el pueblo ya sabía de que las personas que vivían en casa, las consecuencias de una casa sencilla de madera, con un techo de zinc, un buen viento y se quedaba uno sin casa y sin lo que sea. Pero dichosamente, pues los vecinos nos aceptaron, pasamos la noche ahí hasta el otro día,
que la Ok. tormenta ya había pasado. Ya decide, toda la familia se muda a Nueva York. Todas, sí. Ok. No solamente mi mamá, mi papá y nosotros cuatro, pero durante esa época también los hermanos de mi mamá se mudaron de Puerto Rico también a Nueva York. Nueva York. Los hermanos de mi papá se habían mudado ya de Puerto Rico, pero ellos vivían en Waterbury, Connecticut. Y poco a poco, después de estar unos años en Nueva York, que como ustedes saben es una ciudad grande, posiblemente un sitio peligroso, El cambio. un cambio bastante drástico, ¿no? cultural, Ah, de idioma, comida. Bueno, fue un choque, por supuesto, para todos nosotros hacer el ajuste de vivir en un país distinto, aprender un idioma. Me acuerdo que mi papá, lo primero que nos enseñó a decir a nosotros era, very soon I will speak English. bueno. Y no importaba si me decían buenos días, mañana, lo que sea, yo le contestaba, very soon I will speak English. Eso estaba bueno. Bueno, y mi papá sabía que los niños, por supuesto, aprenden los idiomas Una velocidad mucho más rápido, rápido, sí. sí. En particularmente si es antes de los 15 o 14 años. Claro, seguro, Y seguro. así fue. Y Como nos dicen, fuimos. como esponja lo captan el idioma. Así es, Solamente así los es. grandes que ya no es fácil. Pero qué bien. Entonces, ¿estudió en Nueva York? Sí, yo había comenzado en Puerto Rico el primer grado y parte del segundo grado. Y nos mudamos en diciembre del 1957. 1957 fue que nos mudamos, sí. Ya. Y comencé a estudiar en Brooklyn y nos quedamos ahí por varios años. Estudié en varias escuelas elementales, pero cuando llegué a la escuela secundaria, ahí se aceleró el proceso. Comencé en Brooklyn, en la escuela, una escuela muy distinguida que se llama Clara Barton Vocational High School, que queda en Brooklyn, Nueva York, al frente de... ¿Había mucha gente latina? ¿Cómo se sentía en ese momento? Por ejemplo, los estudiantes le hacían alguna... broma o bullying, como dicen acá. No. Bueno, ¿Existía? definitivamente. Ya no a nivel de escuela superior, porque ya pues había más hispanos, más puertorriqueños particularmente en el sistema escolar, pero me acuerdo, sí, cuando llegué en segundo grado, sí, bullying, no sé si esa palabra, no conocí esa palabra, pero el abuso racial era difícil. Me agolpearon en una ocasión unas niñas, pero como niña buena y respetuosa, esperé mi turno y me desquité. Está buena. Yo soy muy buena niña y obedezco todas las reglas y todas las leyes. Pero cuando se pasan Pero del límite. una ofensa personal, de todos modos, es una ofensa personal. Claro. Y así ocurrió. Después de eso, pues, resulta que nadie más estaba interesado en golpearme. Después que me desquité, la situación cambió. Pero eso fue en escuela elemental. Ya en la escuela secundaria era un poquito distinto. Había más hispanos en Nueva York en ese entonces, en el sistema escolar. Y actualmente había un grupo tratando de ayudar y de prepararnos para universidad. Y yo tuve la dicha de poder participar, no solamente en Nueva York, pero cuando me mudé para Waterbury, porque ahí fue donde le dije que los tíos míos vivían, los Carrasquillos, vivían en Waterbury. Y entonces, después de varios años, pues nos mudamos para Waterbury nosotros para estar más con la familia que teníamos aquí. Más cercana. Y cuando llegué a Waterbury, ahí participé en el sistema escolar completamente, porque en Waterbury hay solamente 3 escuelas superiores y yo logré ir a las 3 en 2 años. Wow. Eso yo creo que es algo que le ocurre a muchos jóvenes,
le ocurría en el pasado y todavía ocurre, porque como ustedes saben que cuando uno es pobre, pues uno siempre está buscando cómo echar para adelante. Cómo salir adelante. Claro. Cómo salir adelante, sea mejor escuela, sea un apartamento más grande. Nosotros en una época éramos 6 viviendo en un apartamento que solamente tenía un dormitorio. Así es que poco a poco llegamos a tener más dormitorios. Nunca pude obtener mi dormitorio privado, pero está bien. Sí, siempre compartí con alguien. El último año que estuve en mi casa fue que pude tener mi cuarto, porque ya mis hermanas eran casadas. Claro. Pero hasta ese momento así era. ¿Cómo nace el ser maestra? Bueno, siempre... O ya a veces desde chiquito uno quiere dar clases a la hermana, a la vecina, ¿no? A veces. Sí. Por eso le pregunto, ¿cuándo Eso, exactamente? mi mamá me decía que yo desde niña me gustaba la idea de ser maestra. No me acuerdo de yo haber pensado en eso tan profundamente, pero sí me acuerdo de cuando estuve en el 3er año de universidad y estaba cogiendo dinero prestado del gobierno para poder estudiar. Y me ofrecieron una beca en la Universidad de Hartford. Y yo dije, aquí voy con una carrera. Y ahí fue donde la posibilidad de tener una beca completa, de no tener que coger más dinero prestado y de poder terminar la universidad con la meta que es tener un trabajo, tener una carrera. Y ahí fue donde yo tomé esa decisión, que me resultó muy, muy bien. Porque la verdad hay que tener muchísimas cualidades, ¿no? Como paciencia, psicología, sobre todo tratar con niños. No sé qué edades empezó dando. Bueno, ejemplo. yo fui maestra del sistema escolar elemental, así es que yo di clase kindergarten, primero, segundo, tercero, cuarto, que es mi favorito, el 4º grado, 5º, 6º, 7º y 8º. Wow. Así es que yo logré... Es la edad más difícil y más importante, sobre todo más importante porque es el futuro de los niños. Es cuando los chicos están apenas aprendiendo. Si es kindergarten, mejor, porque es el momento bien ahí es donde bonito, hay que tener... yo creo que hay que tener ese espíritu de conectarse con los niños. No, quizás no todos lo tienen, pero tienes que... Yo sé que yo lo tengo porque mi esposo Edwin me acaba de decir que me estaba observando este fin de semana con mis nietas. Tengo una nieta que acaba de cumplir 11 años. Saludos a Jamie, que acaba de cumplir 11 años. Y la más joven que tiene... acaba de cumplir el martes de esta semana. ¡Ay, qué lindo! Muchas felicidades. Gracias. Y la más joven que tiene 3 años, Callie, y él me dice, observarte a ti con esas niñas, tú te conviertes en unas niñas y tú estás jugando como si fuera una niña. Y yo digo, tal vez ese es el secreto de ser una buena abuela. Buena abuela y buena educadora. Y buena educadora, porque la verdad es que los niños aprenden mucho cuando están jugando. Son destrezas que son difíciles de adquirir de otra manera. Un buen ejemplo sería que mi nieta mayor me corrige a mí, me dice, tú estás dejando que Callie juegue en el fregadero y con la agua y desperdicia la agua y el jabón. Y yo dije, bueno, es cierto, la estoy dejando, pero acuérdate que yo también te dejé a ti cuando tú tenías 3 años jugar en el fregadero y hacer la que estaba lavando platos. Claro, después de una botella de este tamaño completamente de jabón para lavar los platos, caí en cuenta que la niña estaba jugando demasiado. Pero es un juego donde están aprendiendo destreza de medir, que si esta agua que está en este vaso no cabe completamente en este otro. Ellos observan de que no son del mismo tamaño. Y un montón de diferentes cosas, unos detalles que tal vez uno ni se da cuenta, pero todos los padres saben
que la importancia de dejar que los niños jueguen libremente, no necesariamente con un juego en particular o algún equipo en particular, sino que ellos puedan usar su imaginación. Ahí las destrezas que se desarrollan los ayuda por el resto de su vida. Qué lindo. De verdad, Silvia, es una linda enseñanza. Sí. Está jugando y de pronto está enseñándole a que las actividades que también que son importantes, que muchas veces hoy en día ya se está perdiendo, están más preocupadas en el celular, en la televisión, en todo lo que es la tecnología, que por un lado les abre los caminos, pero por el otro lado los está inutilizando, ¿no? Porque ya las tareas de la casa, parece mentira lo que está lo que está mencionando, que se siente tan bonito de que está enseñándole sin ser maestra, sin ser mamá, le está enseñando a sus nietos a que cómo deben jugar. Jugando están aprendiendo. Seguro que sí. Precisamente creo que fue hoy en el periódico que había un comentario que están tratando de añadir más tiempo para lo que se llama la hora de receso para los niños, de tal vez darle 2 oportunidades en el día. Y me alegro mucho de saber que hoy en día creo que en todas las escuelas, no sé si es cierto, pero por lo menos en la escuela de mi nieta, por mal que se porte un niño, por problemas que tenga, nunca le quitan la hora de receso. Porque esa es la oportunidad para el niño moverse, tener movimiento físico, interactuar con otros niños, comunicarse, reírse, jugar, llorar, lo que sea, pero tener emociones y disfrutar de ser niño. Y en el pasado a mí me daba mucho dolor, pero ese era el sistema. Si el niño no se comportaba de acuerdo, le quitaban el receso como castigo. Y me alegro mucho que hoy en día no están haciendo eso, porque los niños aprenden y tal vez hasta ese momento sea para ellos reflejar sobre lo que han hecho y demás. Claro. Pero es un movimiento, me alegro mucho de saber que hoy en día se está respetando el tiempo de los niños de jugar. Bueno, hay diferentes otras maneras de castigarlos, ¿no? Seguro que sí. Quizás en algo que más le guste, que eso es lo que se dice, ¿no? De que, yo le quitaría la computadora. Ajá, eso, o los celulares. Sí. Los celulares. Sí. Le saca ese celular o su programa favorito. O si tiene un cumpleaños y tiene que ir y está pobre castigado, que a veces es muy bueno. A mí me resultó, de verdad. Una vez mi hijo iba a ir a un cumpleañito y se había portado tan mal. No fue, dijo, por favor, déjame ir. Yo por dentro que me moría de tristeza. Pero tenía que decir, si digo ahora sí, ¿dónde está el castigo? Entonces tuve que asumir y fue muy bueno, porque a partir de allí nunca más pasó. Fue una experiencia que siempre a veces me lo saca, ¿no? Que no me dejaste ir al cumpleaños, pero ha sido un castigo para él. Su comportamiento, nunca más. Bueno. Nosotras las madres siempre, como dicen en Puerto Rico, estamos en 3 y 2, porque uno tiene que imponerle disciplinas a los niños. Los niños necesitan disciplina. Pero y a veces piden disciplina. Ellos piden disciplina cuando tratan de hacer algo que ellos saben que no es correcto, pero a ver si uno permite que ellos sigan con lo que están haciendo. Y así es como ellos prueban. Ellos prueban sus límites. Y es importante, nosotros los padres tenemos que mostrarles a ellos cuáles son los límites, pero siempre con cariño y más que todo con respeto. Hablando de la educación, ¿recuerda alguna anécdota que le haya marcado y que lo quiera compartir con el público? Bueno, a veces son muchas, porque en 35 años, muchas aventuras. Temas que me hacen reír, temas que me hacen llorar en algunos casos y temas que son realistas, que uno dice, bueno, hay que bregar con la realidad que hay.
Me acuerdo en una ocasión que yo estaba dando clase a un grupo pequeño y eran unas niñas jóvenes de escuela intermedia actualmente de 13 años y una de las niñas estaba muy ansiosa y se le estaba haciendo difícil participar en el grupo y cuando le pregunté qué era lo que estaba ocurriendo, la otra niña viene y me dice, es que ella está encinta y no sabe lo que va a hacer. Para escuchar que una niña en el 8º grado estuviera en una situación así, pues me partió el alma de inmediato. Claro. Me quedó poco remedio que cerrar la libreta del plan que yo tenía para ese día y decirle a las niñas, pues vamos a discutir esto y vamos a ver cómo y qué se puede hacer. Y así lo hice. No es un cuento que me hace reír, pero siempre se ha quedado conmigo porque yo sé que esas niñas necesitaban ayuda. Y como era un grupo pequeño, yo pude cerrar mi plan y decir vamos a bregar con lo que está a la mano, que es una oportunidad que uno como maestra no siempre la tiene porque ocurre 20,000 cosas y uno tiene que continuar. El plan es el plan y hay que seguir adelante, pero en esa ocasión el plan se echó al lado y bregamos con el problema de la niña, a lo mejor de mi capacidad. Espero que esa niña haya tenido suerte y haya tenido éxito en esta vida. Pero eso es una de las pocas actividades y cosas que ocurren. Una anécdota que tuvo que compartir con su familia. Con mi familia, con mis compañeras de trabajo también, porque hay que saber entonces cómo uno va a brindar ayuda. Cuando hay una necesidad, siempre uno tiene que saber dónde buscar los recursos para ayudar, sea esa niña en particular. O los otros días conocí un joven en una tienda y hablé con él y me dice que él se acababa de graduar de la escuela superior en East Hartford y estaba pensando a ir a la universidad, pero estaba trabajando durante el verano a ver si podía ahorrar dinero. Y yo le pregunté a él, ¿pero tú conoces lo que se llama un Pell Grant? No, ¿qué es eso? Búscalo, le dije, Google it, búscalo en la computadora mira qué interesante. Y investiga lo que es, porque si el nieto mío pudo solicitar fondos federales gratuitamente, no son préstamos, es lo que llaman un grant. Es concedido. 4 semanas después, pasé por la misma tienda y me encontré con el joven, que por cierto se llama Jonathan, me acuerdo muy bien de él, y le pregunté, Jonathan, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado? Y me dijo, busqué el Pell Grant, solicité y me dieron $5,000. ¡Wow! Eso es bueno. Me cubre todos los gastos de Manchester Community College y los libros. Y yo le pregunté a él, Jonathan, ¿y tú sabías de este programa del Pell Grant antes de hablar conmigo? Y me dijo, no, yo no sabía nada de eso. Qué lindo. Fue de muy, muy agradable para mí, un agrado saber que yo en una conversación breve pude ayudar a un joven. Claro, ahora puede ayudar a más gente. Seguro que sí. ¿Cómo tiene que ingresar? ¿Tiene que ir a fondos federales? Sí, son fondos federales. Se llama España. Pell Grant, con buscar Pell Grant. P-E-L-T, Pell Grant. Y ahí está la información. Pero son fondos para personas de bajos ingresos por lo general, o jóvenes que están viviendo independientemente, posiblemente su familia tenga medios, pero si ya uno está independiente y uno no tiene los medios, sí califica. Y yo creo que eso, me gusta compartir ese tipo de información porque uno nunca sabe qué impacto uno pueda tener en la vida de un joven. Mire, yo creo que ha hecho muy feliz a ese muchacho que toda la vida se lo va a agradecer, porque a veces por falta de información. Así es. No uno cree que no tiene posibilidades. Sí.
y hay varias posibilidades. Yo por eso que digo que hay que seguir informando, que hay que seguir hablándoles de todas las posibilidades que, hablando de educación, me gustaría ver cuál es la diferencia de la educación cuando empezó y cuando terminó su carrera de maestra. Yo sé que ahora está retirada, pero me gustaría que hiciera esa diferencia. ¿Cómo era cuando empezó y cómo fue cuando terminó? Bueno, después, yo diría que cuando yo comencé como maestra, se consideraba más también como una arte, un don que uno tenía. Siempre uno tenía la materia, por supuesto, y un currículo, pero el método de cómo uno iba a disponer de esas cosas, pues era más, la maestra tomaba esas decisiones. En los años fue cambiando, el enfoque cambió tanto y tanto a la habilidad del niño leer. El enfoque fue tan y tan fuerte, bueno, que hoy en día actualmente el nivel que están leyendo los niños determina el valor de las propiedades. O sea, una casa en West Hartford cuesta mucho más que una casa en Hartford. El sistema escolar es completamente distinto. Y así fue como fue cambiando esa presión de que los niños pudieran leer, lo cual es normal y es lógico tenerla, pero cuando en Hartford en particularmente, cuando los niños vienen de trasfondos tan variados, es difícil de diferentes culturas, de decir todos van a hacer lo mismo. No todos los niños vienen con la misma preparación. Un niño de 5 años, uno puede entrar que sabe los colores, amarrarse los zapatos, ir al baño por su propia cuenta, y otro niño llega y no tiene ninguna de esas destrezas. No tiene idea de destreza básica, que posiblemente sean básicas. Bueno, pero todo eso también viene de la casa, ¿no? Bueno, la preparación sí debe estar en la casa. Ahí es donde jugar en el fregadero es importante, jugar con las amistades, aprender a contar, saber los colores, básico de los colores, las cositas básicas. Sí es bien importante, pero a veces cuando uno viene de otro país, sí uno tiene esas destrezas, pero las tiene en su idioma nativo, no en el inglés, si es el segundo idioma de uno. Y ahí pues vienen dificultades a veces. Claro, ese es el problema que acarrea el no entendimiento de ciertos términos, ¿no? Y encima que, no solo eso, sí que todos hablan español, pero sin embargo, dentro de ese español, cada uno tiene diferentes jergas, o llamarle así, modismos que cada uno a esto le dicen una cosa y en otro español, es español, todos hablan español, pero sin embargo cada uno le determina, le pone otro nombre, ¿no? Así es, muy buena distinción, muy buena distinción. Lo mismo ocurre en inglés, por supuesto. Un niño que se crió en Brooklyn, Nueva York, viene a Hartford y justamente puede comunicarse, o alguien de Texas o del sur. Igual ocurre en países latinoamericanos, donde si alguien viene de Centroamérica, dice las cosas de una manera distinta al que viene de Sudamérica. Y ahí, cuando el sistema escolar impone reglas en general y trata de aplicárselas a todo el mundo igualmente, eso puede causar algunas dificultades. Y ahí es donde el maestro y en particularmente los padres toman un papel mucho más importante, porque ahí es donde le corresponde al padre o a la madre ir al sistema escolar, hablar sobre las necesidades de su niño en particular. Bueno, Silvia, la conversación es muy bonita. Y yo creo que vamos a quedar para otro momento, me gustaría. ¿Sabe por qué? Porque no solamente es importante la educación de los niños, tiene mucho que ver que tiene que venir de la casa, pero también su experiencia, con la experiencia que hay con los maestros de ahora.
hay una diferencia. Me Oh, gustaría invitarlo por otro día, Sí. donde me gustaría que me habláramos exclusivamente de lo que es la educación. El cambio en la educación. De la casa, ¿no? Sí. Y hablarle a los padres, Sí. porque ellos son los que van a dar su primera enseñanza, es donde aprenden los niños, porque muchas veces se quejan en el colegio, ¿no? Sí. Pero no es el colegio el total. No, el no. colegio es una parte, pero en la casa hay un 50%. Entonces, Sí. qué bonito. Ya nos están avisando que terminó el programa, pero no importa. Vamos a dejarlo para otra ocasión. Esto ha sido la historia de Silvia Vargas, una educadora por muchos años, una gran mujer, una luchadora que muy pronto le vamos a tener en otra ocasión. Gracias por hoy. Les deseo, ¿quiere mandar algún saludito? Bueno, No. otra vez, un placer de estar aquí, a poder compartir con el Radio Escucha y el pueblo y la familia que están allá escuchando. Así es que gracias y que pasen buenas tardes. Hasta otra ocasión. Ok, conmigo hasta el próximo viernes. Y gracias, Abel, gracias, Alonso, por la ayuda y que tengan un lindo fin de semana. Bye, bye. Ok, gracias. ¿Necesitas aprender inglés o conseguir tu diploma de high school? Hartford Adult Education Center te da la oportunidad de hacerlo. Las inscripciones están abiertas y son gratis. También se ofrecen clases para la ciudadanía americana. Adult Education Center, situado en el 110 Washington Street en Hartford. Para más información, llama al 860-695-5840. Recuerda, 860-695-5840.